Aún existen dolores que el tiempo no logra borrar, pero las arrugas que surcan mi rostro han aprendido a llevarlos con entereza. Esta es la narración de cómo hallé la esperanza en la más densa oscuridad. Mi nombre es Esperanza Ramírez Vega, y hoy, a mis 83 años, rememoro el pasado con serenidad en el corazón, a pesar de que las cicatrices persisten. Nací en un pueblito cercano a Guadalajara en 1942, aunque mi verdadera historia inició en 1962, cuando creí haber encontrado el amor de mi vida. Antes de continuar mi relato, hijo mío, me gustaría saber desde dónde me estás viendo. ¿Desde qué ciudad o país me acompañas hoy? Me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Y si consideras que mi historia es significativa, te pido de corazón que te suscribas al canal y le des un me gusta a este vídeo. Cada nueva suscripción es como una flor que florece en el jardín de mi vida. Gracias por estar aquí conmigo, hijo mío. Roberto Fuentes poseía la sonrisa más cautivadora de todo Guadalajara. Don Javier, el hijo del panadero, un hombre de gran estima en el barrio de San Juan de Dios, solía pasar todas las mañanas por el mercado donde yo, junto a mi madre, vendía flores. Él, con su canasta llena de panes recién salidos del horno, siempre me regalaba la flor más hermosa, junto con un pan dulce, diciendo, cómo no enamorarse de esos gestos. Así nos casamos un domingo de mayo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Aún puedo sentir el aroma a incienso y el sonido alegre de los mariachis tocando las mañanitas. Mi vestido, modesto pero elegante, fue cosido por mi querida madrina Dolores, y aunque era sencillo, me sentía radiante. Mi madre lloraba de alegría, y mi padre, con su habitual seriedad, me entregó a Roberto con orgullo, diciéndole, cuídala bien. Roberto asintió solemnemente. Si tan solo hubiéramos podido prever lo que el futuro nos deparaba. Los primeros meses fueron idílicos. Nos establecimos en una pequeña casa de 2 habitaciones, a pocos pasos de la panadería de su padre, y cada mañana, mientras yo preparaba el desayuno, el delicioso aroma del pan recién horneado se colaba por la ventana. Mientras Roberto y yo aún vivíamos en la bonanza de nuestro matrimonio, él trabajaba con su padre y yo seguía vendiendo flores en el mercado, soñando por las noches con la familia que formaríamos y el futuro que construiríamos juntos. 6 meses después de nuestra boda, la felicidad se rompió en 1000 pedazos. Recuerdo cada instante de ese día como si fuera ayer, con la canción Sabor a mí, de Eddie Gourmet y Los Panchos sonando en la radio. Eran casi las 10 de la noche y la cena que había preparado se estaba enfriando en la mesa, pues Roberto no había regresado a casa y la preocupación me consumía. Finalmente escuché sus pasos torpes en el patio y, aliviada, corrí a abrir la puerta. Lo vi entrar tambaleándose, con la camisa manchada y un fuerte olor a tequila mezclado con un perfume que no era el mío. ¿Dónde estabas, Roberto? ¿Estaba preocupada?, le pregunté ayudándolo a sentarse, pero la dulzura de su mirada se desvaneció, transformándose en una frialdad distante. Sin articular sonido alguno, la mano de Roberto impactó mi mejilla con una violencia tal que me hizo caer sobre la mesa, provocando una lluvia de platos rotos. Con una voz fría y desconocida, pronunció, en esta casa, la palabra del hombre es ley. Luego añadió con desprecio, aprende a estar en tu sitio, Esperanza. Esa noche, recostada a su lado en la cama, las lágrimas silenciosas inundaron mi rostro mientras las palabras de mi madre retumbaban en mi mente, el matrimonio es para siempre, hija. Debes soportar y rezar para que Dios transforme el corazón de tu marido. Y soporté. Dios es testigo de cuánto soporté. 3 meses después de aquel infierno, descubrí que esperaba un hijo. Al confesarle la noticia a Roberto, una sonrisa radiante iluminó su rostro y me abrazó con una ternura que creí sincera. Un hijo. Esperanza, un hijo mío. Por un instante me permití soñar con un cambio, con la esperanza de que el bebé devolviera al hombre del que me había enamorado. Qué ingenua fui, el embarazo no puso fin a la violencia, solo cambió su objetivo. Aunque ahora procuraba evitar golpear mi vientre, mi espalda, mis brazos y mis piernas continuaban sufriendo su ira cada vez que regresaba ebrio, cada vez que la comida no era de su agrado, cada vez que necesitaba descargar su furia sin motivo aparente. Carmelita vino al mundo una madrugada de febrero de 1963, tras 18 interminables horas de trabajo de parto. Roberto no estuvo presente. La comadrona, doña Mercedes, me sujetaba la mano mientras yo pujaba y gemía de dolor. Eres fuerte, mi hijita, me susurraba, más fuerte de lo que crees. Cuando finalmente oí el llanto de mi hija, sentí que algo dentro de mí también renacía.
Roberto apareció al día siguiente trayendo una muñeca de trapo y una disculpa. Lloró al tomar a su hija en brazos por primera vez. Te juro que voy a cambiar por ella, por ti. Te lo juro por Dios. Y yo, con la inocencia que solo brinda el anhelo desesperado de ser amada, le creí. Las cosas mejoraron durante un tiempo. Roberto llegaba temprano a casa, jugaba con Carmelita y me echaba una mano con algunas tareas domésticas. Por las noches, Roberto me abrazaba y me imploraba perdón por todo el dolor que me había infligido. Yo, en la soledad de la noche, rezaba fervientemente, dando gracias a la Virgen por el milagro de su arrepentimiento, aunque en el fondo sabía que los milagros, por desgracia, suelen ser efímeros. Un domingo después de la misa, fuimos a visitar a mis padres. Mi madre, con la intuición innata que solo una madre posee, detectó al instante que algo no estaba bien en mí. Me condujo a la cocina con la excusa de preparar café, y allí, lejos de la atenta escucha de Roberto, me preguntó directamente: ¿te sigue golpeando? Negué con la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Ella, con sus manos agrietadas y curtidas por años de duro trabajo, tomó las mías entre las suyas y, con voz baja, me susurró: no puedes seguir así, hija. Un día te matará. Desesperada, le pregunté: ¿y qué hago, mamá? ¿A dónde voy con una niña pequeña? No tengo nada. Con ternura me respondió: tienes tus manos y tu corazón, hija. A lo que añadió: y nos tienes a nosotros. El regreso a casa ese día fue silencioso y sombrío. Roberto, ajeno a la conversación, jugaba alegremente con Carmelita, haciéndola reír con sus gestos y voces infantiles. Yo lo observaba, dividida entre el temor y el cariño. ¿Cómo podía el mismo hombre ser capaz de tanta dulzura y, al mismo tiempo, de tanta crueldad? En abril de 1964 confirmé que estaba encinta de nuevo, y Miguel, mi bebé, llegaría al mundo en diciembre de ese mismo año. La situación en casa era precaria, marcada por una violencia creciente. Roberto, mi esposo, había sido despedido de la panadería tras presentarse borracho al trabajo varias veces. Su padre, don Javier, harto de disculpar sus acciones, le prohibió regresar hasta que se rehabilitara. Sin empleo, Roberto se refugiaba en las cantinas durante el día y por las noches descargaba su frustración y furia en mí. Una noche, con Carmelita, nuestra hija, llorando en su cuna y yo embarazada de 8 meses, Roberto me golpeó, rompiéndome 2 costillas por el simple hecho de que la sopa estaba fría. El dolor era tan insoportable que creí que moriría en el suelo de nuestra cocina, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. Afortunadamente, doña Soledad, nuestra vecina, escuchó mis gritos y corrió a ayudarme. Me trasladó al hospital, donde los médicos me atendieron con miradas silenciosas, que combinaban lástima y desaprobación. La historia que narré, la misma que compartían todas las mujeres en mi situación. Miguel, a pesar de las adversidades, nació sano y fuerte. Era un niño hermoso con los ojos oscuros de su padre, pero con la bondad que Roberto, en algún momento de su vida, había perdido. El año siguiente la vida se transformó en una lucha constante por sobrevivir. Roberto conseguía empleos temporales que perdía con rapidez. Yo vendía flores a las afueras del mercado, con Miguel atado a mi espalda y Carmelita jugando a mi lado. Las pocas monedas que ganaba apenas eran suficientes para nuestra comida. Las palizas continuaron, ahora acompañadas de insultos cada vez más hirientes: eres una inútil. No sirves ni para darme hijos fuertes. Debería buscarme una mujer de verdad. Cada palabra era como un puñal que se clavaba en mi corazón. En 1966, descubrí que estaba embarazada por 3ª vez. También descubrí la verdadera razón de las prolongadas ausencias de Roberto. Fue doña Mercedes, la partera que había ayudado a traer a mis hijos al mundo, quien me lo reveló. No quería, pero la urgencia de la verdad me impulsaba. Esperanza, hija, hay algo que debes saber, me dijo con voz grave mientras me revisaba una tarde. Roberto tiene otra mujer. Se llama Consuelo y trabaja en la tienda de telas del centro. Todos lo saben, menos tú. El mundo pareció detenerse. La revelación me golpeó con más fuerza que cualquier golpe o insulto que hubiese soportado. Había aguantado todo por amor por los votos matrimoniales, y él simplemente había buscado consuelo en los brazos de otra. Esa noche, cuando Roberto llegó, enmudecí. Serví la cena en silencio, acosté a los niños y esperé. Notó mi silencio, mi mirada distante. ¿Qué te pasa?, preguntó con irritación. ¿Por qué me miras así?
Las palabras salieron de mi boca sin poder detenerlas. ¿Quién es Consuelo? Lo que siguió fue la peor golpiza que jamás sufrí. Esta vez, la ira lo consumió sin límites. Con los puños, Roberto golpeó cada parte de mi cuerpo mientras gritaba, con furia, que yo no tenía derecho a cuestionarlo, que él era un hombre con necesidades que yo no satisfacía, y que Consuelo era, a sus ojos, 1000 veces más mujer que yo. Ya en el suelo, en el dormitorio, con mi vestido empapado de sangre, supe que no soportaría otra noche así, ni yo, ni el bebé que crecía en mi vientre. Esa noche, mientras Roberto dormía plácidamente, tomé una decisión crucial que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. La madrugada del 3 de marzo de 1967, con el cuerpo magullado y el corazón destrozado, tomé la decisión más difícil de mi vida. Preparé un pequeño equipaje con lo poco que podía llevar, 2 mudas de ropa para cada uno de mis hijos, un vestido para mí y la medalla de la Virgen de Guadalupe que mi abuela me había regalado el día de mi primera comunión. Desperté a Carmelita, que entonces tenía 4 años, y le susurré al oído que debíamos hacer silencio absoluto. Sus ojitos, aún somnolientos, me miraron con confusión, mientras yo, con cuidado, tomaba en brazos a Miguel, de 2 años, que seguía profundamente dormido. Con el vientre abultado, sintiendo el peso de Luis, que ya llevaba 5 meses creciendo en mi interior, como si fuera una piedra pesada, avanzaba con dificultad, caminando de puntillas por el pasillo. Eran las 4 de la madrugada, según el reloj de la cocina. Roberto, mi esposo, roncaba profundamente en nuestra habitación, aún con la camisa puesta y emanando un fuerte olor a tequila barato, sabiendo que no despertaría hasta muy entrada la mañana. Al salir de la casa, Carmelita, mi hija, me preguntó con su voz infantil, ¿a dónde vamos, mamá? Le respondí con la esperanza en el corazón, con los abuelos, mi cielo, rogando a Dios que mis padres no me negaran su ayuda. Caminamos por las oscuras calles de Guadalajara, mientras el cielo comenzaba a mostrar las primeras luces del amanecer. Mis piernas temblaban, no solo por el peso de Miguel, mi hijo, en mis brazos y el cansancio acumulado, sino también por el miedo y la incertidumbre, ¿qué pasaría si Roberto nos encontraba, y si mis padres me rechazaban por haber abandonado a mi marido? Finalmente llegamos a la casa de mis padres justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte. La casa donde crecí, un pequeño hogar de adobe con techo de teja roja a las afueras de la ciudad, me pareció un palacio, un refugio seguro, después de años de vivir atormentada por el miedo. Tras golpear la puerta 3 veces, el ritmo secreto que usábamos de niños para comunicarnos, mi madre la abrió, aún vestida con su camisón de dormir. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y las preocupaciones de la vida, cambió bruscamente de sorpresa a horror al ver mi labio inferior partido y los hematomas que se asomaban bajo el rebazo que llevaba. «Madre Santísima, ¿qué te ha hecho?», exclamó con voz temblorosa, apartándose para dejarnos entrar. «Me voy a quedar sin hija si me quedo con él, mamá», logré articular antes de romper en un llanto desgarrador. Mi padre, con el ceño fruncido y el rostro aún somnoliento, apareció en el pasillo. Al vernos, sus ojos se llenaron de lágrimas, una reacción que en mis 25 años de vida, nunca había presenciado. «Mi niña», murmuró abrazándome con la delicadeza de quien teme lastimarme aún más. Durante las primeras semanas, permanecí recluida en casa de mis padres, aterrada ante la posibilidad de que Roberto me encontrara. El miedo me paralizaba, cada ruido proveniente de la calle me sobresaltaba, y cada sombra que se proyectaba sobre la ventana me impulsaba a esconderme. Mis padres me recibieron en casa sin cuestionamientos ni reproches, pero la comunidad en general no me brindó la misma comprensión. En poco tiempo los chismes comenzaron a extenderse por el vecindario como una mancha de aceite. «La hija de los Ramírez abandonó a su esposo», murmuraban. «Dicen que tiene otro hombre. Dejó su hogar estando embarazada, qué vergüenza». La primera vez que me atreví a salir a la tienda, casi un mes después de haber huido, doña Josefina, la esposa del tendero, me examinó de arriba a abajo con una mirada llena de desprecio. «Buenos días, Esperanza. ¿Y tu marido cómo está?», me preguntó con evidente malicia mientras pesaba el arroz que le pedí. Con la voz temblorosa respondí: «No lo sé, doña Josefina». Ella replicó con tono acusador: «Claro que no lo sabes. Lo dejaste como un perro, ¿verdad? Una mujer decente aguanta todo por su familia». Yo llevo 30 años de casada y he pasado mis propias dificultades, pero aquí sigo cumpliendo con mi deber. Salí de la tienda sintiendo mis mejillas arder de vergüenza y rabia, porque nadie parecía entender que yo me estaba marchitando lentamente en aquel hogar. Porque la culpable siempre era yo,
y no el hombre que me golpeaba hasta hacerme sangrar. Enfrenté el juicio constante de mi entorno, una condena palpable en cada mirada y gesto, la vecina que deliberadamente cambiaba de acera para evitarme, las madres que con instinto protector alejaban a sus hijas de mi presencia, como si mi soledad fuera una plaga. Hasta el padre Domingo, quien había bendecido mi matrimonio años atrás, me negó la comunión un domingo, acusándome de vivir en pecado por haber abandonado mi hogar, citando la frase bíblica, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Me la recordó después de la misa, ignorando las cicatrices que aún se insinuaban bajo mi maquillaje. Entonces, con una valentía inesperada, le pregunté al sacerdote, ¿y qué dice Dios de un hombre que golpea a su mujer hasta casi matarla, padre? El sacerdote no respondió, pero a la semana siguiente me permitió comulgar de nuevo. A finales de junio, llegó la visita que tanto temía. Roberto apareció en la puerta de mis padres un domingo por la tarde, sobrio, elegantemente vestido y con un ramo de flores. Carmelita corrió hacia él gritando «papá», y mi corazón se contrajo de pánico. Mi padre, erguido y plantado frente a la puerta del edificio, se interpuso entre Roberto y la entrada. «Vengo a hablar con mi esposa», declaró Roberto con una calma que me heló la sangre más que sus estruendosos gritos previos. «Mi hija no desea hablar contigo», replicó mi padre, que a pesar de su edad avanzada, se mostraba vulnerable ante la imponente figura de Roberto, aunque su voz, firme, no tembló. «Tiene que volver a casa. Está esperando un hijo mío, ¿qué dirá la gente?», inquirió Roberto. «La gente ya está hablando, Roberto», respondí avanzando por la puerta principal. «Prefiero tus palabras a tus golpes», añadí con firmeza. El rostro de Roberto se contorsionó, revelando por un fugaz instante al verdadero hombre que se escondía tras su fachada, al Roberto que yo conocía a la perfección. Después, recuperó la compostura. «He cambiado, lo juro. Lo juro por Dios. Deja que te lo demuestre. Como las otras veces que juraste cambiar, Roberto, no volveré contigo nunca más», le contesté con la voz temblorosa. Depositó las flores en el suelo y se marchó en silencio sin decir una palabra más. Esa noche en mi cama, me atormentaba la espera, temiendo su regreso, borracho y dispuesto a cumplir sus amenazas. Esa noche Roberto no volvió ni tampoco la noche siguiente, pero una semana después, doña Mercedes llegó a mi casa con una noticia que me dejó helada: Roberto se había ido de Esperanza. Me lo dijo mientras tomábamos café en la cocina de la casa de mis padres. Se había marchado con Consuelo a la Ciudad de México, y la gente comentaba que allá comenzarían una nueva vida. Sentí que el mundo se me venía encima. Una cosa era que yo lo dejara, y otra muy diferente, ser abandonada por él. ¿Qué sería de mis hijos sin su padre? ¿Cómo iba a mantener sola a 3 niños pequeños? Luis, que nació en julio de 1967, un mes antes de lo esperado, fue un parto difícil, quizás por el estrés y las preocupaciones que me agobiaban. Era un bebé pequeño, pero con unos pulmones tan fuertes que su llanto se oía en toda la casa. Durante los primeros meses, sobrevivimos gracias a la ayuda de mis padres. Mi padre seguía trabajando como carpintero, aunque sus manos ya no eran tan diestras como antes. Mientras mi madre se encargaba de cuidar a mis hijos, yo buscaba desesperadamente un empleo para poder mantenerlos. Sin embargo, encontrar trabajo se volvía cada vez más difícil. Las puertas se cerraban ante mí apenas mencionaba mi situación, una mujer separada, con 3 hijos que alimentar y sin experiencia laboral formal, más allá de la venta de flores en el mercado. «No puedo arriesgarme a contratar a alguien que faltará cada vez que uno de sus hijos se enferme», me dijo el dueño de la panadería, después de rechazar mi solicitud para trabajar como dependienta. «Una mujer sola siempre trae problemas», comentó la dueña de la tienda de telas, desestimando mi solicitud para un puesto de costurera, a pesar de que mi madre me había enseñado a coser desde pequeña. Pero el rechazo no se limitaba al ámbito laboral. Incluso en el barrio, las familias marginaban a mis hijos. «No queremos que le peguen las malas costumbres de su madre», escuché decir a una vecina, sin siquiera bajar la voz, mientras pasaba cerca de ella. Una tarde, exhausta y desanimada por la enésima búsqueda fallida de trabajo, caminaba de vuelta a mi hogar. Al pasar frente a la imponente Catedral de Guadalajara, me detuve. Sin pensarlo 2 veces, entré y me dirigí al último banco, donde me senté a contemplar la imagen de la Virgen María. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras susurraba: «¿Por qué me afliges de esta manera? ¿Es este el precio que debo pagar por aspirar a una vida sin temor?». En ese instante, una anciana se acomodó a mi lado.
Su cabello blanco peinado en un moño contrastaba con sus manos, visiblemente marcadas por la artritis. Sin embargo, sus ojos irradiaban una calma y una sabiduría profundas. Con una voz suave me dijo mientras tomaba mi mano con las suyas: Dios no castiga a quienes anhelan vivir con dignidad, hija. Son los hombres quienes juzgan, influenciados por sus propios miedos y limitaciones. Permanecimos sentadas en aquel banco conversando durante horas. Ella se presentó como Doña Refugio, una mujer que, habiendo enviudado siendo joven, había sacado adelante sola a sus 5 hijos, en una época donde ser madre soltera era mal visto por la sociedad. Me relató su asombrosa historia. Había logrado sobrevivir vendiendo las flores que cultivaba con esmero en su diminuto patio. Las flores son milagros que brotan del fango y la esperanza, afirmó con una radiante sonrisa. Luego, dirigiéndose a mí, añadió: y tú, muchacha, posees el nombre idóneo para esta labor. Al momento de la despedida, me estrechó la mano con firmeza y me instó: regresa mañana. Dispongo de un pedazo de tierra detrás de mi hogar que no empleo. Tal vez logremos un trato. Esa noche, tras arrebatar a mis 3 pequeños sus sueños, experimenté una sensación inédita en mi interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. El terreno de Doña Refugio transformó por completo mi existencia. Se trataba de un solar modesto, no más extenso que 2 cuartos juntos, pero con una ubicación privilegiada, justo detrás de su vivienda en el barrio de Analco, próximo al Parque Morelos. Cuando lo contemplé por vez primera, solo era una extensión de tierra árida y algunas piedras. No parece gran cosa ahora, me comentó Doña Refugio, mientras recorríamos el terreno bajo el abrasador sol de agosto de 1967. Pero la tierra es buena. Antes de enfermar, mi difunto esposo era quien trabajaba la tierra aquí. El trato con Doña Refugio era sencillo: yo cultivaría flores, y ella, compartiendo su vasta experiencia en jardinería, me enseñaría todo lo que sabía. A cambio, dividiríamos las ganancias, lo cual le proporcionaría un ingreso extra para su vejez, y a mí, la oportunidad de sustentar a mis hijos con decoro. ¿Sabes algo sobre cultivo de flores?, me preguntó Doña Refugio al darme un rastrillo viejo. Solo sé venderlas, le respondí, recordando que mi madre y yo las comprábamos a los floricultores de Tlaquepaque. Entonces aprenderás desde el principio, sonrió ella. Como ocurre con todo en la vida, las primeras semanas fueron extenuantes. Me levantaba al alba, preparaba el desayuno para mis padres y mis hijos, y después caminaba 40 minutos hasta la casa de Doña Refugio. Allí trabajaba la tierra hasta que mis manos sangraban, aprendiendo a identificar el momento preciso para regar, la profundidad idónea para sembrar y la distancia perfecta entre los plantines. Por las tardes, después de mis actividades, volvía al hogar de mis padres, donde Miguel y Luis, mis hermanos pequeños, me aguardaban con entusiasmo. Mientras tanto, Carmelita, mi hermana, iniciaba su educación en la escuela primaria. Las noches las dedicaba a confeccionar ropa para los niños y a estudiar sobre floricultura, leyendo un libro ya usado que me había prestado Doña Refugio. Ella me aconsejaba, mientras supervisaba mis labores: los claveles requieren menos riego que las dalias, ¿ves? Y luego agregaba, con un suspiro: y las rosas. Ay, mi niña, las rosas son como las mujeres hermosas, demandantes, pero el esfuerzo siempre compensa. En octubre de 1967, la temporada de Día de Muertos nos trajo nuestras primeras flores de cempasúchil, de un color anaranjado vibrante y un aroma intenso. No eran muchas, apenas lo suficiente para llenar 2 canastos. Sin embargo, al venderlas todas en menos de 1 hora frente al Panteón de Mezquitán, sentí una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Al final del día, contabilizamos las ganancias con Doña Refugio: 10 pesos en total. 5 para ti y 5 para mí, me dijo, dividiendo la ganancia. Aquellos 5 pesos, los primeros que había ganado con mi propio trabajo desde que dejé a Roberto, me llenaron de orgullo. Esa noche, con una alegría inmensa, compré pan dulce para celebrar con mis hijos y mis padres. Esto es solo el comienzo, exclamó mi padre, alzando su taza de café en un brindis improvisado, mientras por primera vez desde que llegamos a este lugar, pude ver el brillo del orgullo en sus ojos cansados. El invierno de 1967 nos trajo, además de frío, la esperanza de las Nochebuenas. Ya habíamos ampliado nuestro pequeño jardín, aprovechando cada rincón del terreno. Doña Refugio me había enseñado a hacer macetas con latas viejas y botellas cortadas, multiplicando nuestro espacio para cultivar.
La gente rica quiere flores en Navidad, pero no quiere gastar como rica, me explicó mientras pintábamos de rojo las latas para hacerlas más atractivas. El truco está en hacerlas sentir especiales sin cobrarles tanto que se asusten. Vendimos cada Nochebuena que cultivamos y para enero de 1968, con la venta de las flores, había reunido el dinero suficiente para comprar zapatos nuevos para mis 3 hijos. Aquellos eran unos zapatos corrientes, de los más económicos disponibles en la tienda. Sin embargo, al observar a Carmelita, mientras se los probaba girando para admirarlos, comprendí que iba en la dirección correcta. La llegada de la primavera significó nuevos retos. Nuestras flores estaban ganando reconocimiento en la vecindad, y las amas de casa nos solicitaban arreglos florales especiales para celebraciones religiosas y aniversarios. Se hacía necesario expandir nuestro negocio, pero el terreno de Doña Refugio ya no nos permitía crecer más. Una tarde, después de entregar un pedido especial de lirios, me detuve frente a un solar descuidado, situado cerca del mercado San Juan de Dios. El terreno, cubierto de escombros y basura, resultaba ser amplio y con buena iluminación. Un letrero deteriorado indicaba «Se renta». El precio del alquiler era prohibitivo para mis posibilidades en ese momento, pero la idea se quedó grabada en mi mente, cual semilla a la espera del momento oportuno para germinar. Fue en junio de 1968 cuando el destino hizo de las suyas, de formas inesperadas. Una mañana soleada, mientras yo, con cuidado, acomodaba las delicadas margaritas blancas y amarillas en un jarrón para la esposa del farmacéutico, un hombre de porte distinguido, vestido con un traje impecable y un sombrero elegante, se detuvo frente a nuestro modesto puesto improvisado, ubicado en la acera frente a la vieja y colorida casa de Doña Refugio. «Buenos días», saludó el hombre, sus ojos escudriñando con curiosidad las flores que habíamos dispuesto. «Me han comentado que aquí puedo encontrar las mejores flores de la región». Doña Refugio, con su habitual humildad, respondió: «Son flores sencillas, señor, flores humildes, pero cultivadas con mucho cariño». El hombre, con una sonrisa amable, se presentó como don Gustavo Mendoza, el gerente del prestigioso Hotel Francés, un establecimiento de renombre en Guadalajara, conocido por su elegancia y antigüedad. Explicó que estaba buscando un proveedor constante de flores frescas para adornar el vestíbulo y los salones del hotel. «Nuestro anterior proveedor nos ha fallado 3 veces este mes», lamentó, «y una boda arruinada por la falta de centros de mesa es algo que no puedo permitir que suceda de nuevo». La emoción me invadió, tanto que sentí que mi corazón latía con fuerza, temiendo que pudieran escuchar el frenesí de mis latidos. Obtener un contrato con el Hotel Francés significaría asegurar ingresos estables, la oportunidad de ampliar nuestro negocio, y quizás, incluso, la posibilidad de alquilar aquel codiciado terreno cerca del bullicioso mercado. Con cierta incertidumbre admití que no estaba segura de si podríamos satisfacer un encargo de tal magnitud, considerando que solo éramos 2 y nuestro espacio de trabajo era reducido. Don Gustavo, tras analizar nuestro modesto jardín, asintió con gesto de entendimiento. Después, inesperadamente, esbozó una sonrisa. «Tengo conocimiento de un terreno cercano al mercado San Juan de Dios», comentó. «Es propiedad de mi cuñado, quien ha estado intentando alquilarlo durante meses. Tal vez logremos un acuerdo ventajoso para ambas partes». De esta manera, a finales de junio de 1968, formalicé mi primer contrato, un convenio para suministrar flores frescas al Hotel Francés 3 veces por semana. A cambio, el hotel cubriría 6 meses del alquiler del terreno, que se convertiría en nuestro primer vivero en forma. La noticia de mi modesto triunfo corrió como la pólvora por la colonia, y aquellos que antes me criticaban, ahora me saludaban con respeto. Doña Esperanza, me llamaban ahora, a mis 26 años. La mujer que había sido abandonada se había transformado en empresaria. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Transformar el terreno nuevo en un jardín productivo demandó un esfuerzo considerable, por lo que contraté a 2 jóvenes del vecindario para las tareas más pesadas, aunque las jornadas de trabajo seguían siendo agotadoras. Mis hijos, en tanto, crecían a pasos agigantados. Carmelita, con casi 6 años, se convirtió en mi pequeña ayudante, aprendiendo a identificar cada flor, a reconocer el momento ideal para cortarlas y a confeccionar pequeños ramos. Miguel, de 4 años, era demasiado enérgico para la jardinería, pero se divertía llevando recados entre el vivero y la casa de Doña Refugio. Luis, mi bebé de 1 año, pasaba las mañanas en una caja de madera adaptada como corralito, resguardado bajo la sombra de un naranjo que, milagrosamente, había sobrevivido entre los escombros.
La celebración de la independencia de México en 1968 marcó un nuevo logro para nuestro pequeño emprendimiento. El Hotel Francés nos encomendó la decoración completa de una fiesta especial, con 100 centros de mesa con los colores de la bandera, lo que nos mantuvo trabajando sin descanso durante una semana entera. Con la ayuda de Doña Refugio, mis padres, Carmelita, los 2 jóvenes que habíamos contratado y algunas vecinas que se ofrecieron a colaborar a cambio de una pequeña paga, logramos crear 100 arreglos florales para la noche. Combinaciones espectaculares de rosas rojas, margaritas blancas y exuberantes hojas verdes que provocaron suspiros de admiración. «Esto necesita un nombre», exclamó don Gustavo, mientras supervisaba la colocación de los arreglos en el amplio salón del hotel. «Un negocio serio requiere un nombre serio». Esa noche regresé a casa con una idea rondando mi mente. Al día siguiente pinté un sencillo letrero que colgué en la entrada de nuestro vivero, el cual rezaba: «Flores Esperanza, cultivadas con amor desde 1967». Para diciembre de 1968, Flores Esperanza era reconocido en todo el centro de Guadalajara. Habíamos expandido nuestra clientela, incluyendo 3 hoteles adicionales, varias iglesias y decenas de clientes habituales que acudían específicamente en busca de nuestros arreglos. Como resultado, contraté a 4 mujeres más para satisfacer la creciente demanda. Eran mujeres como yo en situaciones difíciles, abandonadas, viudas, con hijos que mantener y con puertas que se les cerraban. Les transmití las enseñanzas de Doña Refugio, y pronto formamos una pequeña comunidad, unidas por las flores y por las circunstancias que nos tocaba vivir. «Has creado más que un negocio», me dijo Doña Refugio en Nochebuena, mientras compartíamos una cena sencilla pero abundante en mi casa, donde mis padres, mis hijos, las mujeres que trabajaban conmigo y sus familias, todos estábamos reunidos alrededor de una mesa que ya no cabía en la pequeña cocina y se extendía hasta la sala. «Has creado una familia». El año 1969 trajo nuevos retos y oportunidades. Una elegante florería del centro nos ofreció comprar toda nuestra producción, proponiéndonos un pago mensual fijo que parecía una buena opción. Esa oferta nos daría estabilidad económica, pero también implicaba dejar de tratar directamente con nuestros clientes y renunciar a la posibilidad de seguir creciendo por nuestra cuenta. «¿Qué harías tú, Doña Refugio, si estuvieras en mi lugar?» Mientras disfrutábamos de la belleza de nuestro jardín florido al caer la tarde, le hice una pregunta. La anciana, con arrugas que delineaban una sonrisa amable, respondió, sus ojos brillando a pesar de las cataratas que comenzaban a empañar su visión. «Ya soy vieja, Esperanza», me dijo, «he presenciado innumerables amaneceres». Con una sabiduría tranquila, continuó, «Lo que he aprendido es que las flores, para florecer, necesitan su propio espacio, su propia luz del sol, y no pueden prosperar a la sombra de otros árboles». En lugar de aceptar la oferta que me habían hecho, propuse un acuerdo distinto: les proporcionaríamos ciertas variedades de flores que ellos no cultivaban, lo que nos permitiría mantener nuestra independencia y seguir vendiendo nuestros productos directamente a otros clientes. Gracias a los ingresos más estables obtenidos con este nuevo acuerdo, finalmente pude alquilar una pequeña casa para mis hijos y para mí, ubicada cerca del vivero. Era una vivienda modesta, de 2 habitaciones, con un patio trasero que pronto se llenó de las flores más delicadas, aquellas que exigían mi atención constante. La mudanza fue un momento agridulce. Después de casi 2 años, dejar la protección y el refugio que me habían brindado mis padres significaba dar un paso más hacia la independencia, pero también alejarnos de su cuidado y apoyo. «Siempre serás nuestra niña», me dijo mi madre con ternura mientras, con sus manos arrugadas, me ayudaba a colocar las cortinas blancas y ligeras en las ventanas de la que sería mi habitación, compartida con mi hermano Luis. «Pero ya es hora de que te aventures a volar sola, a desplegar tus propias alas y a construir tu propio camino». Mi padre, conocido por su naturaleza silenciosa y reservada, me abrazó con fuerza, un abrazo que me apretó el corazón, antes de marcharse aquella primera noche en la nueva casa. «Estoy muy orgulloso de ti, Esperanza», me susurró al oído con la voz llena de emoción. «Más de lo que puedas llegar a imaginar». En la pequeña sala de estar, con las paredes aún desnudas, reuní a mis 3 hijos en su primera noche en la nueva casa. Carmelita, la mayor, con casi 7 años, Miguel, que tenía 5, y Luis, que apenas contaba con 2, me miraban con sus grandes ojos llenos de curiosidad y expectación. «Este es nuestro hogar ahora», les dije con la voz temblorosa pero firme. «Lo hemos conseguido juntos». De repente Miguel, con su inocencia característica, preguntó: «¿Y papá,
¿vendrá a vivir con nosotros también? La pregunta me impactó profundamente como una pedrada en el pecho. Los niños casi nunca mencionaban a Roberto, su padre, especialmente desde que supimos que se había casado con Consuelo en Ciudad de México y esperaban un hijo. No, mi amor, respondí, tratando de reunir toda la honestidad que podía para responder a esa pregunta tan dolorosa. Papá ahora tiene otra familia, similar a la nuestra, pero eso no disminuye el amor que siente por ustedes, mis hijos. Esta noche, después de haberles dado un largo abrazo hasta que se quedaron dormidos, agradecí internamente por todo lo que habíamos pasado y por la alegría que las flores, que simbolizaban la esperanza, habían traído a nuestras vidas. El año 1970 llegó con el aire fresco de una nueva década, trayendo consigo cambios significativos tanto para nuestra pequeña familia como para nuestra floristería, Esperanza. Mi negocio con el tiempo se convirtió en mucho más que una fuente de ingresos, era la prueba de lo que una mujer podía alcanzar, sin importar las dificultades. En enero, una noticia inesperada alteró la tranquilidad. Don Gustavo, nuestro primer cliente importante del Hotel Francés, me solicitó una reunión en su oficina en una mañana lluviosa. Con el cabello recogido y vestida con mi único vestido elegante, llegué puntual, preocupada por si quería cancelar nuestro contrato. Esperanza, me dijo mientras me ofrecía café en una delicada taza de porcelana. El dueño del hotel, proveniente de la Ciudad de México, había llegado para la celebración anual de los empleados y se mostró muy complacido con la decoración floral del vestíbulo. Yo, nerviosa, asentí sin saber a dónde iba la conversación. Don Gustavo, el dueño, continuó explicando que el grupo Hoteles Azteca estaba expandiendo su cadena y planeaba inaugurar 3 nuevos hoteles este año, uno en Puerto Vallarta, otro en Morelia y uno más en Oaxaca. La compañía buscaba un proveedor exclusivo de flores para todos sus hoteles. Ante esta noticia, sentí una fuerte emoción, pues la oportunidad era enorme, pero también el reto, ya que nuestro pequeño vivero apenas podía cubrir las necesidades de nuestros clientes actuales. Don Gustavo añadió que les había hablado de ti, de tus inicios, de la calidad de tus flores y de tu dedicación, y que querían conocerte. 3 días después, ya recuperada de la sorpresa inicial, me hallaba frente a don Alejandro Torres, un hombre de aproximadamente 60 años, con un impecable bigote recortado y unos ojos oscuros y profundos que parecían escudriñarme, evaluando cada detalle con cada parpadeo. Me informan que usted carece de formación académica formal en el arte de la floricultura, comentó, sus palabras sonando pausadas mientras examinaba detenidamente uno de mis arreglos florales, aparentemente simples pero cuidadosamente elaborados. Aprendí el oficio de Doña Refugio, señor. Ella cultivaba flores desde antes de que yo naciera, y he complementado mi aprendizaje con la lectura de libros especializados y la experimentación constante. Don Alejandro dejó escapar un ligero resoplido de escepticismo, interrumpiendo mi explicación. ¿Cómo se propone abastecer las necesidades florales de 4 hoteles, cuando solo dispone de un pequeño terreno? La pregunta, directa y concisa, resonó en la habitación. A pesar de su aparente dureza, comprendí que era una cuestión válida. Respiré profundamente, buscando la calma necesaria para responder. Tengo un plan detallado, don Alejandro, contesté, con una confianza que me sorprendió a mí misma. Será necesario ampliar la extensión del terreno, contratar personal adicional, implementar un sistema de producción y distribución más eficiente, y optimizar la logística de entrega. Con el contrato de suministro como garantía, podré solicitar un préstamo bancario para financiar la expansión de mi negocio. Sus cejas se arquearon ligeramente, revelando una sutil sorpresa, quizás por la respuesta tan estratégica y empresarial que ofrecía una mujer con apenas educación primaria. Sus hijos me han informado que usted es madre soltera, y esa pregunta me puso tenso, pues era un cuestionamiento que difícilmente se le plantearía a un hombre. Mis hijos son mi mayor motivación, don Alejandro, por ellos me esfuerzo cada mañana antes del amanecer y trabajo sin descanso hasta que mis manos duelen, y ellos, lejos de perjudicarme, me impulsan a ser mejor en mi labor. Don Alejandro me observó fijamente en un silencio que pareció interminable y luego, de manera inesperada, sonrió y me confió: mi madre también fue madre soltera. Mi padre murió durante la Revolución cuando yo tenía tan solo 2 años. Ella se dedicaba a lavar ropa para mantener a mis 4 hermanos y a mí. Hoy, gracias a su sacrificio, poseo 10 hoteles. La reunión concluyó con un apretón de manos y la firma de un contrato que transformaría nuestras vidas. Hoteles Azteca se comprometía a adquirir el 70% de nuestra producción durante 3 años, con un adelanto considerable para nuestra expansión.
Al salir de la oficina, me detuve en la Catedral de Guadalajara, donde entré a dar gracias. En el mismo banco donde, llena de desesperación, había sollozado años atrás, ahora las lágrimas que rodaban por mis mejillas eran de pura gratitud. El crecimiento de mi negocio fue repentino e increíble. Con el contrato de mi floreciente vivero como garantía, el Banco Regional me concedió un préstamo que me permitió adquirir, en lugar de seguir arrendando, un terreno 5 veces más extenso que el original, ubicado en las afueras de la ciudad. Gracias a esto pude emplear a 15 mujeres más, todas ellas con historias similares a la mía, mujeres abandonadas, viudas, maltratadas, a quienes la sociedad había marginado. María Elena, una joven viuda de 30 años con 5 hijos, se convirtió en mi principal colaboradora. Ella había trabajado en un vivero en Michoacán antes del trágico accidente minero que le arrebató a su esposo, y sus conocimientos técnicos complementaban a la perfección la sabiduría tradicional que Doña Refugio me había enseñado. «Podemos implementar un sistema de rotación de cultivos», propuso María Elena mientras inspeccionábamos el nuevo terreno. De esta forma, optimizamos el aprovechamiento del suelo y aseguramos producción durante todo el año. Para mayo de 1970, el nuevo vivero, llamado Flores Esperanza, ya estaba completamente operativo. Se había construido un invernadero básico pero efectivo, diseñado para resguardar las flores más delicadas de las fuertes lluvias que caracterizaban los veranos. Las mujeres, organizadas en turnos rotativos, combinaban su trabajo en el vivero con el cuidado de sus familias, asegurando así la continuidad de la producción. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en julio, cuando una prestigiosa revista de sociales publicó un extenso artículo sobre la fastuosa boda de la hija del gobernador, cuyos arreglos florales, de principio a fin, habían sido elaborados por Flores Esperanza. Una fotografía a media página de un sofisticado centro de mesa, compuesto por elegantes orquídeas blancas cultivadas en el vivero, capturó la atención de todos. El teléfono, recién instalado, no dejó de sonar durante semanas. Familias acomodadas de Guadalajara solicitaban flores para sus exclusivos eventos sociales, las iglesias más importantes requerían arreglos para adornar sus altares, y hasta se recibieron pedidos desde las ciudades de Tijuana y Monterrey. En una tarde de septiembre, mientras 5 de nosotras nos esforzábamos hasta tarde para finalizar un pedido especial, surgió la necesidad de un espacio propio, una florería. Imaginé un lugar céntrico, donde la gente pudiera apreciar nuestros diseños y realizar encargos directamente. Para ese momento mis hijos ya eran parte integral de nuestra empresa. Carmelita, con 8 años, poseía un conocimiento asombroso de cada tipo de flor y un talento innato para los arreglos florales. Miguel, con 6 años, asumía con orgullo la tarea de proveer agua a las trabajadoras y mantener las herramientas impecables. Y Luis, mi pequeño de 3 años, dedicaba sus mañanas a asistir a su abuela, quien, a pesar de la artritis, persistía en contribuir a la empresa familiar. Finalmente, el 12 de diciembre de 1970, Día de la Virgen de Guadalupe, abrió sus puertas, Flores Esperanza, nuestra primera florería. Se trataba de un local sencillo pero funcional, ubicado en la calle Juárez, muy cerca del Parque Revolución, con amplios ventanales que exhibían nuestros arreglos a los transeúntes. Lo decoramos con una mezcla de sencillez y elegancia. Las paredes del local eran de un blanco impoluto, los mostradores estaban hechos de madera clara y pulida, y para completar la armonía, por todas partes se exhibían hermosas flores frescas. Doña Refugio, entonces con 78 años y demostrando una evidente fragilidad física, se preparó para cortar el listón inaugural. Sus manos, temblorosas por la edad y la emoción, sujetaban las tijeras mientras lágrimas de orgullo surcaban las arrugas de sus mejillas. De una semilla de dolor ha brotado un jardín de esperanza, pronunció con la voz entrecortada por la emoción. Continuó explicando que esas flores no solo adornaban los hogares, sino que representaban el sustento y la dignidad recuperada para mujeres que previamente habían sido marginadas y olvidadas por la sociedad. Sus palabras me impactaron profundamente, obligándome a recordar mi propio camino. 4 años atrás, huyendo en la oscuridad de la madrugada con mis hijos, escapé de la violencia y los puños de Roberto. En ese momento me sentía una completa fracasada, incapaz de mantener mi matrimonio, incapaz de ofrecer a mis hijos una vida familiar estable. La culpa y la vergüenza me atormentaban, casi tanto como el miedo. Sin embargo, ahora, en ese presente, yo era capaz de dar empleo a 20 mujeres. Mis flores, con su belleza y frescura, adornaban los hoteles más elegantes y reconocidos de todo el estado.
En mi humilde pero acogedora casa, donde mis hijos crecían contentos y protegidos, yo había logrado construir una vida digna a pesar de las adversidades. En la Navidad de 1970, quise celebrar y agradecer, así que organicé una cena para todas las familias que formaban parte de Flores Esperanza. Conseguimos alquilar el salón parroquial, y allí reunimos a más de 70 personas, los trabajadores, sus hijos, sus madres, y todos aquellos que eran parte de nuestra comunidad. Durante la celebración, María Elena, con su copa en alto, propuso un brindis por la esperanza, recordándonos que después de la tempestad no solo llega la calma, sino que también pueden florecer los jardines más hermosos. El año 1971 trajo consigo nuevos retos y bendiciones. Con la florería en pleno auge y los contratos con los hoteles ya asegurados, decidí dar el siguiente paso, iniciar una pequeña escuela de floricultura para mujeres en situación vulnerable, para así compartir todo lo que había aprendido. Le expliqué esto a mi padre una tarde, mientras lo acompañaba a su cita médica. A pesar de su edad avanzada, su cuerpo mostraba los primeros signos de deterioro, pero su mente, en cambio, permanecía excepcionalmente clara y aguda. Para que otras mujeres tengan la oportunidad de lograr lo que yo he logrado, siempre fuiste mi esperanza, me respondió, entrelazando sus dedos con los míos con firmeza. Desde que eras niña, tu madre y yo temíamos por ti, por esa rebeldía que te caracterizaba. Y mira, ahora esa misma rebeldía te ha salvado la vida. La Escuela de Floricultura Refugio Hernández, llamada así en honor a mi mentora, inició sus actividades en marzo de 1971 con un grupo inicial de 12 alumnas. Estas mujeres, provenientes de diversas circunstancias, habían sido referidas por la parroquia local, el sistema DIF municipal y el hospital, eran víctimas de violencia, madres solteras y viudas que vivían en condiciones económicas precarias. Durante 6 meses, recibieron formación gratuita en técnicas de cultivo de flores, diseño floral y nociones básicas de administración. Al finalizar el curso, algunas se incorporaban a nuestra empresa, mientras que otras optaban por establecer sus propios emprendimientos. Para mi sorpresa y gran alegría, el periódico local publicó un reportaje sobre la escuela. La mujer que transforma el dolor en flores, rezaba el titular, acompañado de una fotografía mía rodeada por mis alumnas. El artículo relataba mi vida, sin exageraciones ni morbo, destacando mi capacidad de sobreponerme a las adversidades. La inesperada atención que generó el artículo tuvo repercusiones que jamás hubiera anticipado. Cierta mañana de junio, mientras me encontraba inspeccionando un envío de flores destinado a Puerto Vallarta, María Elena me informó que alguien me buscaba en la oficina. Al entrar, quedé petrificada. Roberto estaba sentado junto a mi escritorio, observando una fotografía de nuestros 3 hijos, la cual yo conservaba enmarcada. «Hola, Esperanza», pronunció, incorporándose. Se lo veía más delgado, con algunas canas asomando en las sienes, pero sus ojos conservaban el mismo brillo que en el pasado me cautivaron y, posteriormente, me aterrorizaron. «¿Qué haces aquí?», inquirí con voz decidida, a pesar del temblor incontrolable en mis piernas. «Vi el artículo en el periódico», contestó. «Mi primo Raúl me lo remitió. No estaba al tanto. Nunca imaginé que hubieras logrado todo esto». Un silencio tenso e incómodo se apoderó del ambiente. Miles de pensamientos se agolpaban en mi mente. Sentía miedo de que intentara reclamar alguna parte del negocio. El miedo por el bienestar de mis hijos, junto con la rabia que había ido acumulándose durante años, me invadió. «¿Qué quieres, Roberto?», pregunté finalmente con la voz firme. Él bajó la mirada, evitando mi contacto visual, antes de responder. «Consuelo me dejó hace un año», comenzó, «se llevó a nuestra hija y estoy tratando de rehacer mi vida. Cuando vi lo que has logrado, pensé que tal vez...». Lo interrumpí con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Para nosotros no hay tal vez, Roberto. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo». Él insistió, su voz mezclaba súplica y esa vieja autoridad que tanto me había sometido, «pero los niños necesitan a su padre». Le respondí con la voz cargada de determinación, «los niños tienen una madre que es padre y madre para ellos. Una madre que nunca los ha abandonado, que ha trabajado hasta el agotamiento para darles todo. Si quieres verlos, tendrá que ser bajo mis términos y solo si ellos quieren». Se marchó sin montar el escándalo que en otros tiempos habría sido impensable. Acordamos que podría visitar a los niños una vez al mes, siempre en mi casa y siempre bajo mi supervisión. Las primeras visitas fueron tensas.
Carmelita, marcada por recuerdos más nítidos de los violentos enfrentamientos del pasado, mantuvo una actitud distante y reservada. Miguel y Luis, demasiado jóvenes para recordar el momento de nuestra separación, la observaban con curiosidad infantil, pero sin la profundidad de vínculo que Roberto anhelaba. Con el tiempo lograron una relación cordial, aunque siempre marcada por una sutil barrera emocional. Roberto, con el paso de los años, se había transformado en un hombre más sereno, posiblemente domesticado por sus propios errores y fracasos, o tal vez sinceramente arrepentido de sus actos. A pesar de ello, nunca llegó a ser el padre que mis hijos merecían. Sin embargo, al menos había dejado de ser el monstruo que atormentaba mis pesadillas. Para finales de 1972, Flores Esperanza se había consolidado como un negocio de renombre en todo Jalisco. Contábamos con 3 floristerías exitosas, un vivero principal y 2 terrenos adicionales dedicados al cultivo de variedades florales especializadas. Empleábamos de manera permanente a más de 50 mujeres, a las que se sumaban muchas más de forma temporal durante las temporadas de mayor demanda. Además, la Escuela de Floricultura Refugio Hernández había logrado graduar a 3 generaciones de alumnas, muchas de las cuales habían logrado iniciar sus propios y prósperos negocios en las localidades vecinas. Incluso algunas mujeres, quienes anteriormente eran clientas nuestras, se habían convertido en colaboradoras, cultivando variedades específicas de flores que se integraban perfectamente con nuestra producción. En enero de 1973, recibí una invitación inesperada. La Universidad de Guadalajara me solicitaba impartir una conferencia a las estudiantes de la Facultad de Agronomía, sobre el cultivo sostenible de flores ornamentales. Yo, que apenas había completado la educación primaria, me encontraba frente a la perspectiva de hablar ante futuras ingenieras y científicas. La idea me provocaba tanto pavor como entusiasmo. Doña Refugio, desde su cama, me alentó a aceptar. Ve y diles que el conocimiento más importante no siempre se encuentra en los libros, sino en las manos que trabajan la tierra y en el corazón que persevera. El día de la conferencia, mis 3 hijos se sentaron en la primera fila. Carmelita, de 11 años, me observaba con admiración. Miguel, de 9, sonreía orgulloso, y Luis, de 6, dibujaba flores en su cuaderno, ansioso por ver a su madre subir al estrado. Al observar a la audiencia, una oleada de recuerdos me transportó a aquella madrugada de marzo de 1967, cuando huimos sigilosamente de la casa familiar, un hogar dominado por el miedo y la ausencia de amor. Reviví el peso de Miguel, mi hijo mayor, en mis brazos, y sentí la pequeña mano de Carmelita, mi hija, agarrándose con fuerza a la tela de mi falda. Recordé mi vientre abultado, donde Luis, mi tercer hijo, crecía ajeno a la dura realidad que le esperaba. Mi nombre es Esperanza Ramírez y, de pie frente a este auditorio repleto, deseo compartir con ustedes cómo un pequeño terreno y unas simples semillas fueron capaces de transformar no solo mi vida, sino la de toda una comunidad. Mientras las palabras fluían, sentí que completaba un ciclo. La mujer maltratada y abandonada, a quien los vecinos evitaban por temor a verse envueltos en su desgracia, ahora era escuchada con respeto y admiración. La mujer a la que le negaron oportunidades laborales por ser madre soltera, ahora ofrecía empleo a decenas de familias. Hoy, en 1975, con 33 años a cuestas, miro atrás y contemplo un jardín floreciente donde antes solo existía tierra estéril, regada con lágrimas de desesperación. Mis hijos finalmente crecen sanos y seguros. El año pasado perdimos a Doña Refugio, pero su recuerdo perdura en cada flor que cultivamos, símbolo de su amor y dedicación, y en cada mujer que encuentra la fortaleza para salir adelante gracias a nuestro trabajo. Aunque las cicatrices físicas de los golpes que Roberto sufrió se han borrado con el tiempo, las valiosas lecciones que aprendimos de esa experiencia permanecen grabadas en nuestra memoria. Aprendimos que incluso en la tierra más árida y difícil, pueden florecer las flores más bellas y resistentes. Comprendimos que después de la noche más oscura y dolorosa, siempre llega un nuevo amanecer lleno de esperanza. Y como mi nombre lo indica, mientras haya vida, siempre habrá esperanza. Esa esperanza, al igual que las flores que cultivamos, solo necesita un poco de tierra fértil, agua vital y la luz del sol para florecer y transformar el mundo. Les agradezco profundamente por escuchar la historia de esta humilde mujer. A veces siento que Dios me ha permitido vivir tantos años para compartir lo aprendido a lo largo de mi vida, para que quizás mi sufrimiento pueda brindar consuelo y alivio a otras personas. Si mi historia ha tocado su corazón, les pido un favor muy especial: suscríbanse a este canal para que más personas puedan escuchar historias como la mía.
Al suscribirte a mi canal, simplemente haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse, me ayudas a mí y a otras mujeres mayores a que nuestras voces sean escuchadas. Y si te gusta lo que ves, por favor dale me gusta a este vídeo. Cada me gusta es como una flor que florece en nuestro jardín. Es muy gratificante saber que nuestras vivencias son valiosas para ustedes. Me encantaría conocer tu opinión sobre mi historia. ¿Te recordó a tu madre, a tu abuela o a alguna mujer fuerte en tu vida? Compártelo en los comentarios, porque para mí, no hay mayor regalo que saber que mi historia sigue viva en el corazón de otros. Recuerda, hijo mío, la vida puede ser difícil, pero, al igual que las flores que florecen después de una tormenta, podemos levantarnos más hermosas y fuertes. Que Dios te bendiga y no olvides suscribirte. ¡Ya!